Hola, hola de nuevo, ¿cómo están? ¿Cómo están esos supervivientes del bear market? Es un gusto estar nuevamente con ustedes dando un análisis más. Así es que tenemos noticias, vamos a ir actualizando la previsión, alguna oportunidad de entrada que vayamos a tener. Así es que arrancamos con todo. Y bueno, iniciamos con actividades recientes de algunos exchanges, sobre todo de Binance. Binance completa la integración de USDT en la red de EOS. Más información, váyanse a la plataforma de Binance y revisan. Pero es noticia cortita de última hora. Sigue la promoción de Binance Pay. También vayan a la opción de los anuncios de Binance. Básicamente es una oferta que se está recibiendo por usar lo que es la Binance Pay. Binance Pay. Más información en la sección de anuncios. Si no lo pueden ver es porque no está disponible en su país. Porque valga la pena destacar de que no en todos los países está disponible. Y seguimos con noticias de adopción sobre el metaverso. Lo que es la empresa Microsoft está trabajando en la integración de lo que es el metaverso con algunas situaciones. Y cito los argumentos de Microsoft, ¿verdad? Con automatización de IA, y cito, que crean menos fricción de manera dinámica entre orígenes, paradas y destinos. Los viajeros planificarán y ejecutarán viajes a través de múltiples modos de transporte de una manera cada vez más rentable y eficiente a medida que estos servicios se conviertan en parte de la red de metaverso más grande. Realmente yo estoy un poco escéptico referente a lo que es el metaverso porque no tenemos lo que son los recursos subyacentes para poder adoptar de forma masiva lo que es el metaverso, que sí tiene un gran potencial. Si Microsoft lo está viendo, pues buenísimo, ¿verdad? Y yo invito a los que vean este video, los que estén conmigo viendo esas noticias, que hagan su propia investigación, ¿verdad? No importa pues de que yo esté escéptico referente a lo que sea el metaverso. De hecho, yo no hice ningún tipo de inversión cuando fue el pleno apogeo de lo que es el metaverso, salvo compré un par de monedas como Maná, Sand, justo, pero eso fue hace ya varios meses. Las compré a $1 justo cuando empezó a despegar. Yo vi cuando empezaron a salir, pero luego pues se desplomaron y ahora pues es un desastre lo que es estas dos monedas en el precio que están. No quiero decir que no sea una mala oferta, pero bueno, si Microsoft se mete ahí, pues sería bueno considerar la opción de investigar al menos qué potencial puede tener y cuánto tiempo ustedes están dispuestos a esperar para hacer un tipo de inversión en el metaverso, ¿ok? Así es que vamos con la siguiente noticia. Y bueno, aparece una nota sobre los fan tokens. Yo realmente los fan tokens, yo ya me temía que iba a pasar. Lastimosamente no inicié la serie de videos para advertirles sobre lo que eran los fan tokens. Yo tengo un amigo que sí compró Chiliz, pero lo compró meses atrás, justo antes cuando empezara a subir el precio. Ya cuando estábamos en pleno lanzamiento y ejecución del mundial, pues no era una buena idea para comprar. Lamento pues darle una mala noticia si en dado caso ustedes han invertido en lo que son los fan tokens, pero por si las dudas, si alguien está pensando en comprar en estos momentos fan tokens, realmente no lo recomiendo bajo mi punto de vista personal y no es recomendación de inversión comprar fan tokens. Los fan tokens son meramente especulativos y creo pues de que al final del mundial esos tokens van a permanecer por bastante tiempo
inactivos. Así es que ojo ahí, cuidado con los fan tokens. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos está apuntando nuevamente a las empresas de criptomonedas. Esta vez va tras lo que considera publicidad criptoengañosa o engañosa. Realmente esto yo lo veo positivo hasta cierto punto de vista, porque recordemos de que cuando quieran politizar algo porque lo están haciendo, habría que ver los motivos que mueven este tipo de persecuciones hacia las empresas que trabajan en criptomonedas, llámese los exchanges, porque realmente la imparcialidad de los políticos siempre lo pongo en tela de juicio y en duda, porque el comportamiento de ellos se basa en una línea de estrategia política más bien que eh, hacerlo por el beneficio o por los intereses del pueblo, ¿verdad? Pero sí les comento que se está trabajando en lo que es la regulación de las criptomonedas. Muy probablemente el próximo año ya tengamos regulaciones del MiCA por parte de la SEC de Estados Unidos, en Inglaterra, todo lo que respecta a Europa, y en Estados Unidos y muy probablemente en Latinoamérica. Como más adelante les voy a enseñar otra noticia de Paraguay. Así es que les comento que en estos momentos están dándole persecución sobre el tipo de publicidad engañosa, pero habría que ver qué criterios se cubren, qué criterios se toman en cuenta para considerar una publicidad que sea engañosa. Así es que sin más les dejo por aquí esta noticia. Microsoft informa de que se ha identificado una amenaza dirigida a empresas de inversión en criptomonedas. Una parte que Microsoft ha bautizado como Dev0139 se hizo pasar por una empresa de inversión en criptomonedas en Telegram y utilizó un archivo de Excel adulterado con un malware bien elaborado para infectar los sistemas a los que luego accedió de forma remota. La amenaza forma parte de una tendencia de ataques que muestran un alto nivel de sofisticación. En este caso, el intérprete de la amenaza, identificándose falsamente con perfiles falsos empleados de OKX, se unió a grupos de Telegram utilizados para facilitar la comunicación entre clientes VIP y exchanges de criptomonedas, escribió Microsoft en una entrada de blog el 6 de diciembre. Y fíjense que estaba viendo también que OKX ha hecho como una especie de... Porque yo tenía un canal, una fuente de información que me daba anuncios de OKX, pero actualmente no puedo acceder a ello, no sé por qué. Les comento eso, que no tengo ninguna forma de cómo poder ver anuncios de OKX. Y con esta noticia de que hay una amenaza latente de ataque a los exchanges de criptomonedas, hay que tener cuidado si llegase a pasar algo y estar atentos. No podemos hacer nada por el momento, pues no somos expertos como para poder decir que vamos a formar una barrera que impida que se vaya a realizar un ataque, pero si en todo caso se da, tenemos que estar preparados psicológicamente y con un plan de acción en caso de que vaya a suceder este ataque que está indicando Microsoft. El protocolo AVE amplía los planes de Web3 al adquirir el metaverso social Sonar. Este equipo de metaverso social tiene mucho que ver con lo que son los NFTs y ha estado trabajando básicamente en lo que son las redes sociales, y la verdad es que yo esperaría que a AVE le vaya muy bien y me parece una propuesta muy acertada. La adquisición de Sonar por parte de AVE se anunció el 5 de diciembre y me parece un acierto muy bueno, y espero pues que le vaya muy bien. Mis mejores deseos para AVE, que está haciendo un movimiento muy importante, adquiriendo a esta empresa que tiene una estrategia de redes sociales para introducir lo que es el metaverso y el NFT. Bitcoin reduce la dificultad de minado. Hay que ponerle atención a esta noticia, y realmente no es una noticia bajista.
Si bien es cierto, muchos podrían pensar de que lo es, porque lo que sucede que cuando se reduce la dificultad de minado es porque muchos mineros quedan en una posición muy complicada, en el sentido de que para pagar la electricidad no les alcanza, y se vienen a incorporar un montón de factores que vienen a capitular a muchos mineros que están en pérdidas actualmente. El hash rate de Bitcoin se encuentra actualmente en 244 exahashes por segundo, y la dificultad actualmente se retrocedió de 36 a 34, según Brains Insights. Y ¿por qué les digo que no es bajista necesariamente? Porque la dificultad de minado se baja para que eh, la dificultad para crear un bloque sea mucho menor y se pueda minar Bitcoin de una forma más rápida, por lo que se ajusta básicamente el nivel de pago para los mineros. Así que por eso es que les digo que no es bajista bajo mi punto de vista, pero bueno, cada quien haga su investigación y eh, que tome sus decisiones. La noticia ahí está. Silvergate está en problemas y podría ser la siguiente empresa que podría quebrar a raíz de la caída de FTX. Y cito, el CEO de Silvergate ha asegurado a los clientes que sus fondos están seguros, pero muchos siguen desconfiados. La empresa tenía exposición tanto a BlockFi como a FTX a través de depósitos. Realmente esto que están diciendo pues ha sido exactamente lo mismo que han dicho los demás justo antes de que las empresas se hayan declarado en quiebra. Así es que hay que tener el ojo puesto sobre esta noticia, y si Silvergate se llegase a declarar en quiebra serían malas noticias para lo que es las criptomonedas en general, no solamente a Bitcoin. Podría arrastrar a una venta masiva, provocando que el precio de Bitcoin se desplome y de las demás criptomonedas. Así es que ojo con esta noticia, que sí podría adulterar el precio en los mercados de criptomonedas. Pasando al análisis cuantitativo, mis estimados, podemos ver que realmente no ha habido un momentum grande como se había previsto en el análisis anterior, que no íbamos a tener mucha volatilidad en el mercado, y podemos ver realmente que el volumen de liquidaciones ha sido bajo realmente, y eso pues es de tenerlo muy en cuenta, lo que son los momentos y las liquidaciones, porque las liquidaciones son los que mueven el mercado, porque esta es la recompensa para las ballenas, ¿ok? Y estas son las monedas que han estado moviéndose. De hecho, tengo un trade en AXS que ya se lo voy a compartir en el análisis técnico para poder entrar, que estas monedas son las que han tenido mayor momentum en las últimas 24 horas, y ahí podemos encontrar oportunidades. No obstante, vale la pena mencionarles que si entramos en monedas que están siendo volátiles, cualquiera de estas que queramos operar, puede ser que se nos vaya en contra y perdamos. Así es que la gestión del riesgo es muy importante para poder elegir estas monedas que tienen liquidaciones masivas, ¿okay? Que tienen que están dentro de las que han tenido mayor volumen. Y si pasamos a lo que es la parte de los mercados, si revisamos a Bitcoin, ha sucedido tal y cual como expliqué en el video anterior. ¿Verdad? Como tenemos que el interés abierto está cayendo, no hemos tenido volatilidad, porque no tenemos liquidez ni por arriba ni por abajo, aunque tengamos una predominancia por parte de los retailers de mantener largos, pero no es suficiente para poder mover el precio. Entonces el precio lo que hace es mantenerse en rango, y hasta que rompa de un lado vamos a poder entrar al mercado, ¿ok? Por el momento les puedo comentar que las ballenas están aumentando sus posiciones en long a partir de
de esta zona de aquí, esta zona de aquí, que está por acá, que el indicador se me ha quedado pegado, pero básicamente ahí las ballenas están empezando a aumentar su posición. Eso nos está dando una pista, pero no es definitiva, ok, no es definitiva lo que es este indicador, este de aquí, ok, ya lo pueden ver. Así es que pasamos a lo que es el análisis técnico. Bien chicos, pasamos a lo que es el análisis técnico. Bueno, podemos ver de que en esta parte de acá se me está generando una pequeña zona de liquidez que podría irse a limpiar básicamente a este nivel, a donde está este bloque de aquí, hacer una manipulación y luego subir, ¿verdad? El trade que yo estoy esperando desde hace ya varios días no se me ha dado, pero yo mi zona de short la estoy esperando en esta zona de aquí. En esta zona de aquí la estoy esperando, y varias monedas altcoins van a hacer básicamente lo mismo, ok. Ahora la pregunta es si entramos largo en todo lo que llega. Sí, podríamos entrar, sí y solo sí. En el análisis cuantitativo tenemos un interés abierto que favorezca a lo que son los shorts, ok. Si favorece a los shorts, quiere decir de que vamos a tener ese movimiento de manipulación y luego el rebote. Entonces nosotros vamos a entrar aquí después de la manipulación. Ahí es donde nosotros podemos, ahora veamos básicamente hasta dónde podría caer. Y si yo les dejo el trade en largo, este trade sería un poco de riesgo, ok, tienen que usar un margen pequeño. El movimiento de manipulación podría llegar hasta los 16.600 y luego madre mía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Quiero mover esto. Ahí está. Ahí está. El stop lo dejaríamos básicamente por aquí. Sí, ahí estaría el stop. Y ahí estaría largo. Ahí estaría largo. Ahora bien, si me preguntan, ¿short en todo lo que llega para abrir el long? No, ahí sí ya no. ¿Por qué? Porque ya esta tramo de aquí es un riesgo. Es un riesgo mayor a entrar después de que manipula. No sabemos si el precio realmente va a ir a hacer la manipulación en la parte de abajo. Como les digo, en el análisis cuantitativo no tenemos liquidez. Y si ustedes entran en esta zona, ustedes van a ser parte de esa liquidez que van a ir a sacar las ballenas. ¿Ok? Entrar en este tramo es muy peligroso y les vuelvo a repetir. Si entramos aquí, seríamos parte de la liquidez que nos iría a barrer el stop en esta zona de aquí, o bien que nos barre el stop en esta zona de aquí, ok. Así es que no, short ahí no se los recomiendo, ok. Aunque ya les dije que tenemos liquidez en la parte inferior, tenemos liquidez en toda esta zona de aquí, tenemos liquidez para poder bajar, ok. Pero tengan cuidado, ok. Yo no voy a entrar ahí, sobre todo si estamos en la parte intermedia, verdad. Yo entro en los extremos, yo entro arriba o entro abajo, pero nunca en medio, porque si entro en medio o me saca para arriba o me saca para abajo el stop, y no me interesa tener un negativo en el cual me exponga y tener un ratio de riesgo-beneficio que no me guste. Al final esto se trata de gestión del riesgo, ok. Y vamos con el trade de AXS. Porque les había comentado sobre AXS. AXS ha tenido un pump enorme. Subió el día de ayer un 25%. Y de hecho es ASAP. Vean que el Concord ya está distribuyendo y está en posición de caída. Realmente la liquidez que se ha generado aquí va a hacer que el precio de XS se desplome bastante, ok. Así es que si logran entrar en esta zona cuando vean el video, pues nos va a ir muy bien. Yo ya estoy en short ahí, ok. Según la estrategia de Jaime,
tenemos entrada en H4, ya tenemos aquí este pequeño valle y ya tenemos direccionalidad bajista, pero no tenemos lo que es el ADX negativo todavía. Pero sí, ASAP, si logran ver el video antes de que el movimiento se dé, el target de este short estaría básicamente en el bloque de aquí abajo, en el como target 1, y el target 2 sería básicamente en esta zona. Así quedaría el trade en AXS. Ok, y voy a subir rápido el video porque si no se lo van a perder. Espero pues que logren entrar. Ok, nos vemos, feliz noche. Y suscríbanse y denle like al video.